Como habíamos anunciado, y le agradezco también la paciencia, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, está aquí con nosotros, y lo primero que quería preguntarle, luego de agradecerle nuevamente la paciencia y de darle la bienvenida, es cuál es su opinión sobre lo ocurrido ayer en el Congreso y la justificación que ha propuesto esta noche la señora Letona. Buenas noches, Mávila, encantado de estar en el programa. Yo diría, como en los viejos tiempos de Fujimori y Montesinos, atarantar, ir a un debate jurídico. Todos sabemos que el fujimorismo no respeta ni la Constitución, ni la ley, ni la propia Constitución que ellos se han dado. Entonces, esto forma parte de una herencia del fujimorismo que aprobó la ley de interpretación, que intentó darle el golpe de Estado a Kuczynski aplicando la vacancia, que ahora lo quiere destituir al propio Kenji Fujimori. O sea, más de lo mismo. En realidad acá lo central es lo siguiente: las cooperativas no están sujetas a la fiscalización de la superintendencia y lo que se requiere es aprobar una ley que les dé esa competencia legal, que contrata, que no contrata, que me invitaron a Arequipa, que me atoré con el chicharrón, esas son otras cosas. Eso es fujimontesinismo puro y duro. Y a mí me sorprende que la opinión pública caiga en estas trampas del fujimorismo. Es lo mismo de siempre. La señora Keiko Fujimori, cuando quiere acelerar los procesos, los acelera. ¿En cuántos días quiso vacar al señor Kuczynski? En 9 días. A la señora Yesenia Ponce no la toca Fuerza Popular ni con el pétalo de una rosa, pero a su hermano lo quiere sacar también con un mecanismo express. Entonces, esta es simplemente la decisión de la señora Keiko Fujimori. Y el fondo del asunto es ¿por qué Keiko Fujimori protege a Joaquín Ramírez? ¿Por qué Keiko Fujimori protege a las cooperativas? ¿Por qué Keiko Fujimori no le da la orden a su partido para que se tipifique como delito el financiamiento ilegal de partidos? Porque son aspectos que atentan contra los intereses oscuros del fujimorismo. Esa es la razón. Que lo que hemos escuchado ahora, esto de decir defendemos el movimiento cooperativista... Eso pues es para un ingenuo, ¿no? ¿Cuáles son los cooperativistas que ellos defienden? Joaquín Ramírez, ese es el gran cooperativista, ¿no? Cooperativistas que están de alguna manera regulados, sí tienen, bueno, por lo menos este FENACORP, y están trabajando y han trabajado este proyecto con la superintendencia. Eso es lo extraño. O sea, hay cooperativas que se han allanado y se han sentado. Es más, tengo entendido que hasta el propio Miguel Torres fue intermediario, tuvo que ver para que hubiera esta participación. Entonces, no entiendo el cambio de posición que han tenido algunos, individualidades hablo, ¿no? Como él o como la señora Letona, que conocía el tema y por eso le puse el tuit el 9 de febrero, y ella además dice, yo no conocí el dictamen, pero acá lo promueve, claramente lo está promoviendo. Entonces, si el 9 de febrero de 2018 sabía de este tema, era tan sencillo como, ok, mis aportes se los alcanzo en marzo y en junio tenemos, pues me estoy saltando los meses, en abril tenemos todo aprobado. Pero Mávila, ¿no? Yo respeto tu criterio, pero yo le creo tanto a la señora Letona como le creía a la señora Marta Chávez. No distingo, es simplemente la Marta Chávez del nuevo fujimorismo. Pero la consigna política, la violación de derechos, la malinterpretación de la Constitución, es algo que estamos viendo sucesivamente. Y eso es lo que está haciendo Keiko Fujimori para tener el control político. Porque lo que quiere es simplemente administrarle justicia desde el punto de vista político a su hermano, proteger a Yesenia Ponce, a Mamani, ¿no? Ya lo de Mamani pues ya resulta increíble. Hasta ahora no aparece el video que él con el senador Salaverry, no, qué original, el que dijo que tenía del presidente Kuczynski, sí. Y que fue la razón por la cual algunos nerviosos congresistas del partido del señor Kuczynski le exigieron públicamente que renunciara. Ese video hasta ahora no aparece. Entonces, creerle al fujimorismo hay que ser realmente a estas alturas muy ingenuo. Correcto. Vamos a escuchar qué tiene que decir Marisa Glave, que se ha comunicado con nosotros por teléfono. Ella también escuchó a la congresista letona. Marisa, buenas noches y gracias por llamarnos. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por el enlace. Sí, usted fue una de las que ayer salió muy contrariada del Congreso porque coincidía con el punto de vista de algunos, yo lo comparto, tengo que decirlo, de que la fiscalización de estas cooperativas, respetando por supuesto el principio del cooperativismo como,
per se, con el origen de este tipo de instituciones o de comunidades que se forman para ahorrar, se había pervertido con el tiempo y se había convertido en una suerte de lavandería para dinero ilegal. Ayer, por 3 votos, estuvieron a punto de aprobarlo. Ahora la señora Letona ha dado una serie de justificaciones y quisiera su comentario. A ver, Mávila, yo primero quisiera decir que no hay de parte de Nuevo Perú absolutamente nadie que pueda promover que se cierren cooperativas. Y no estamos de acuerdo de ninguna manera en que haya ningún tipo de ley que lo que pretenda es eliminar el sistema cooperativo. Y eso lo quiero dejar muy claro, porque nosotros sí creíamos que ayer se tenía que aprobar el dictamen de producción. ¿Y por qué lo digo así? Porque ayer se ha vendido la idea de parte de algunos señores del fujimorismo, y hoy día yo lo vuelvo a escuchar a la señora Letona, que quienes creíamos que era importante permitir la supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito, en el fondo estamos de acuerdo en que se disuelvan las cooperativas, cosa que es absolutamente falso. El sistema cooperativo sirve y llega a sectores a los cuales no llega en mucho sentido el sistema de la banca formal. Sin embargo, Mávila, una cosa que ha quedado clarísima es que hoy tenemos más de 670 cooperativas de ahorro y crédito. Tenemos más cooperativas de ahorro y crédito que Bolivia, que Ecuador, que Colombia, que Brasil. Y que lo que se ha probado a través de un conjunto de investigaciones es que el señor Orellana y que muchas personas vinculadas al narcotráfico han utilizado y utilizan supuestas cooperativas de ahorro y crédito básicamente para lavar activos. Ese es el punto, ese es el punto más importante. Marisa, solamente una pregunta más. Ella dice que el proyecto que ayer se presentó, el dictamen, requería una serie de modificaciones y que incluso Guido Lombardi la ha felicitado por esos aportes y que ella se compromete a la brevedad posible a aprobar el dictamen. ¿Le cree? Mira, yo he escuchado tres cosas de la señora Letona que me parecen delicadas. Una es que está criticando el dictamen de economía y dice que estaba de acuerdo con el dictamen de producción. Disculpa la leguleyada, pero ayer se debatían los dos. El de economía y el de producción. Exactamente. Y ayer el responsable del fujimorismo de la comisión de producción decidió pedir que se retire el dictamen de producción y que vuelva a comisión. Es decir, ellos decidieron retirar el dictamen de producción. El mismo que ella promovía, como mostramos en este tuit, en febrero de este año, y con el que se supone está de acuerdo. Y en segundo lugar, ayer el señor Guido Lombardi, que es presidente de la Comisión de Economía, dijo que aceptaba todas las modificaciones del dictamen de producción y además aceptaba 2 modificaciones que pedimos varias personas. Entre ellos, la congresista Marisol Espinosa, yo, el congresista Pacori, para que hubiera una modificación expresa para que no se confundan los aportes de las cooperativas agrarias, por ejemplo, las cafetaleras, que muchas veces reciben aportes de sus socios para temas del fin social de su cooperativa, con un depósito que se hace en una cooperativa de ahorro y crédito, que son dos tipos que son de dos operaciones diferentes. distintas, claro, son dos tipos de y operaciones se aceptó, distintas. Mávila. El presidente de la Comisión de Economía lo aceptó y lo dijo expresamente. Y la segunda cosa que se dijo, que era el argumento más fuerte que tenía la señora Letona y que se sumaron otros congresistas, que era el criterio de la especialidad, es decir, SDS trabaja con banca, ¿no es cierto? Y el sistema cooperativo tiene un sistema diferente. ¿Qué cosa es lo que se planteó? Es que hubiera una disposición que señalara que hubiera una entidad dentro de SDS especializada en el sistema cooperativo, para que desde ahí se haga la fiscalización a las cooperativas de ahorro y crédito. Y esto se aceptó también, pero hoy siempre por hoy hay una intendencia, Mávila. Claro, hoy hay una intendencia en la SBS que está formándose precisamente para eso y que puede asumir el hecho de ser una superintendencia adjunta, para que sea una superintendencia adjunta especializada en cooperativas. Correcto. Y esto ya era un acuerdo tácito con la SBS ayer. Se podía poner de manera expresa en el texto. Y simplemente lo que pasaba. Es un tema de plazos. Y la verdad es que la señora Letona sabe muy bien que se podría haber corregido ayer el dictamen, ayer mismo, y pedir que se modifiquen los plazos. Ayer pero mismo no se podía hacer ni todo, siquiera. Claro. Por supuesto, Mávila. Y además ayer se pudo corregir los plazos, no se quiso corregir, no nos permitieron discutir los añadidos que aceptó el congresista Lombardi,
Y la tercera cosa que sí me parece bien delicada es que acaban de decir que hay un problema con el tema de tipificación de sanciones que está dentro de la ley. La ley señala en rangos generales cuáles serían las sanciones que existirían. Y además se podría incluir en el texto, si es que se hubiera trabajado, que de hecho hace meses está aprobado ese dictamen, y si no, saber lo que dice el propio Tribunal Constitucional, que permite que un reglamento defina la condición sancionable si es que la ley lo mandata. En resumen, Ayer. En resumen, Marisa, ayer se pudo haber aprobado hacer estos ajustes, recoger los aportes de todos y finalmente tener hoy ya una norma aprobada, expedida por el Congreso para fiscalizar a las cooperativas. En eso se resume toda la historia, digamos, al margen, como decía el doctor Cateriano aquí, al margen de todos los recovecos legales y la discusión parlamentaria que esto ha para el público, para que lo tenga claro. Ayer se pudo aprobar y simplemente no hubo voluntad para hacerlo. Eso es. Ayer, Mávila, el fujimorismo y el señor Jorge Castro fueron los que se opusieron a que el tema se ponga a votación y votaron y forzaron una cuestión previa para que vuelva a comisión. Correcto, Marisa, muchísimas gracias. Sí. Hoy tiene la posibilidad, Mávila, de realmente cumplir con su palabra. El congresista Lombardi quiere poner como primer tema de la Comisión de Economía el debate nuevamente del dictamen. Correcto. Entonces, ojalá nos permitan hacerlo. Si no, lo que quieren hacer es que esto duerma y que por tanto no haya ninguna fiscalización. Porque hay que recordarle a la gente que esto tiene 14 años en espera. Es decir, no es de ayer. Hay 14 años en los que se ha venido hablando desde el 2004 del tema de fiscalizar y ordenar el sistema cooperativo en el Perú. Una pregunta de sí o no, corta, porque tengo que terminar el enlace. ¿Nuevo Perú va a apoyar la votación a favor del desafuero de Kenji Fujimori o, como ha dicho el vocero el día de hoy, ustedes están en contra de esto? El Nuevo Perú tiene una reunión para definir el tema. Yo discrepo con el señor Cateriano, lo digo a título personal. Sinceramente sí creo que tiene razón en que la señora Keiki Fujimori no quiere que se regule al señor Joaquín Ramírez, no quiere que se regulen las cooperativas porque hacen lavado de activos. Y también creo que hay un conjunto de mafias alrededor, pero eso no justifica para nada que el señor Kenji Fujimori, que pactó ilegalmente un indulto con el señor PPK y que ha intentado usar un conjunto de beneficios que tenía con el señor PPK para ganar votos, eso que hemos visto todo sea algo que pueda ser justificable. Pero te lo digo a título personal, yo además no podré votar el día del pleno porque como ya voté en la permanente, mi voto no cuenta en el pleno. Correcto, Marisa. Gracias por este enlace. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, Mabel. Buenas noches. Doctor Cateriano. Bueno, dos cosas, si me permites contestarle a la congresista. Nadie justifica la conducta de Keiko Fujimori, ni la traición del expresidente Kuczynski, ni los supuestos arreglos. Lo que queremos es que se respete la Constitución y la ley, porque también el señor Kenji Fujimori tiene derechos, como también los tenía el señor Kuczynski. Entonces acá no es cuestión de persecución política o de malinterpretar la Constitución o de acelerar ciertos procedimientos contra algunos parlamentarios y a otros protegerlos. Es a eso a lo que me refiero. ¿Por qué tanta prisa con Kenji Fujimori y toda la lentitud para Yesenia Ponce o Mamani? Entonces, de eso se trata. Claro, es decir, con votos colocar los temas que nos interesa o apresurarlos y también con votos postergar lo que todavía no nos interesa poner o procesar. Así es, por razones de objetivos políticos inmediatos. Exacto. ¿No es cierto? Usted ha posteado varios tweets, yo quería comentarlos, pero le pido un instante nada más, cumplir con publicidad y regresamos para ver esto, porque incluso le ha reclamado a la Fiscalía y al Poder Judicial que ofrezcan la información sobre los depósitos de los acusados por lavado de activos, por ejemplo. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué está haciendo el Poder Judicial? Regresamos con Pedro Cateriano inmediatamente después de este pequeño corte. Muy bien, continuamos con Pedro Cateriano conversando aquí en los estudios y les hacía mención yo a unos tweets que él había justamente puesto el día de hoy. Dice, por ejemplo, es evidente que en varias cooperativas se lava dinero. ¿Por qué motivo la Fiscalía no inicia una investigación de oficio? Era una de las preguntas. Y luego, claro, críticas a Fuerza Popular, que prueba que es una agrupación política que defiende nuevamente intereses ocultos. También
una exhortación al presidente Martín Vizcarra: sin minería y petróleo será muy difícil, pero eso, bueno, ya son otros temas. Referente, para cerrar el tema de las cooperativas, sí, vamos a eso. La Fiscalía y el Poder Judicial tendrían que estar haciendo investigaciones de oficio. Naturalmente. ¿Por qué razón? Porque hay denuncias muy graves de... Acá no se trata de irse contra las cooperativas ni de satanizar a las cooperativas. Simplemente lo que se pide es que la superintendencia las fiscalice. Ahora, hay algunas cooperativas ciertamente que generan dudas, y no dudas internas. Por ejemplo, para que el Perú pueda acceder a la OCDE, se requiere tener una política de Estado clara para luchar contra los lavados de activos, Claro. contra el lavado de activos. Es un compromiso. Es un compromiso. Entonces, si el Estado peruano, por más que Luz Salgado o la señora Arauz viajen continuamente a París, ellas no van a lograr esto si es que el Congreso no aprueba una ley que permita esta fiscalización. ¿Por qué? Porque esta actuación sin control o sin acciones de control de las cooperativas se presta, ¿no es cierto?, a suspicacias y a que internacionalmente se cuestione. No solo la OCDE, también el gobierno de los Estados Unidos ha en diversas oportunidades exhortado al Estado peruano para que aplique medidas de que cautelen o que luchen contra este delito. Claro, lo interesante de todo esto es que el día de hoy se ha hecho público que Colombia ha sido admitida como nuevo miembro de la OCDE. Es decir, lo ha logrado antes que el Perú. Y Colombia, como ustedes supondrán, ha tenido un problema similar, porque también ha sido un país castigado por la actividad del narcotráfico, ¿no? que también ha tenido que luchar contra el lavado de activos y que, entiendo, tiene un sistema que no es perfecto, pero que ahí va. Pero a pesar de eso, Colombia ya logró entrar a la OCDE y el Perú estaba, creo que en la lista, en mejor posición que Colombia para lograrlo, y ahora estamos ya rezagados, nos estamos quedando atrás. Es absolutamente cierto. El Perú le llevaba cierta ventaja a Colombia respecto al proceso de tramitación para acceder a la OCDE. Esta pugna entre el gobierno y el Parlamento, la ineptitud también del anterior gobierno, ha generado este ambiente de crisis institucional y de inestabilidad política. Y estas son las consecuencias que está pagando el país. ¿Por qué es importante estar en la OCDE? Porque es, digámoslo de alguna manera, un club de países que tienen normas que permiten generar credibilidad para el desarrollo institucional de esas naciones. De la Alianza del Pacífico, por ejemplo, con el ingreso de Colombia, ya son 3 países, México, Colombia y Chile, que están en la OCDE. El único país de la Alianza del Pacífico que es el proceso de integración más importante y además admirado internacionalmente, que no pertenece a ese club, digamos, es el Perú. Es el nuestro. Por esa razón, he exhortado públicamente al presidente Vizcarra para que lidere con responsabilidad un trabajo tan necesario para nosotros. Hay una información que queríamos compartir con los televidentes. Esto es producto del trabajo del equipo de investigación de este programa. Ayer y anteayer, que nos hemos ocupado del tema de cooperativas, nos referimos a René Manrique, un ex candidato al Congreso por Fuerza Popular en el año 2016, en la última campaña electoral. Este señor era el socio más importante de una cooperativa, Presta Perú. Él financió su campaña electoral incluso con dinero de la cooperativa, 33.000 soles que fueron a su campaña. Lo interesante, y es aquí que viene el cuestionamiento cuando dicen, las cooperativas no hay que tocarlas porque es el esfuerzo de la gente más humilde. Este señor René Manrique, el socio de esta cooperativa Presta Perú, aportó, como lo hemos dicho, 112.000 soles a la campaña de Fuerza Popular en el año 2016. Hasta ahí espero me sigan. Primero, un cooperativista que tiene más de 100.000 soles para aportarlos a una campaña electoral. Ojo, no es para comprar tractores, no es para reinvertir en la cooperativa, en un local propio, lo que fuera. Es para la campaña electoral de Fuerza Popular. Lo interesante es que en el año 2016 también,
Este señor se presentó en un programa de televisión, en el programa Panorama. Estamos hablando de Joaquín Ramírez, de Alas Peruanas y del financiamiento de una campaña cuestionado desde su origen. Le pido un comentario, por favor, porque hemos hecho acá un cuadrito para tratar de atar cabos. A ver. Y la verdad, hay coincidencias que son demasiado sospechosas, por decirlo menos. Que merecen una investigación que este Parlamento, por orden de Keiko Fujimori, de manera vergonzosa no realizó. Y por esa razón, esta tarea la tienen que realizar los fiscales. Si el Parlamento se niega a realizar labores de investigación o solo la hace con fines políticos, ¿no es cierto? El caso, repetimos lo de Kenji Fujimori, que debemos mencionar, en el pasado reciente apoyaba o acataba las órdenes de su hermana cuando se vulneraba el debido proceso, el derecho de defensa. Ahora le toca a él recibir de su propia medicina, pero de eso no se trata. El país exige que esto sea aclarado. Y Fuerza Popular, con el apoyo de algunos partidos, hasta ahora del partido aprista, impide esta clase de indagaciones. Se refiere por la ausencia de ayer del partido en términos generales. para la votación, porque eran 3 o 4 votos. Así es. Perdón, en términos generales me refiero a todas las investigaciones relacionadas no solo al cooperativismo, sino al financiamiento ilegal y a toda clase de dudas que se han generado a raíz de los escándalos. Ante estos hechos, de oficio, el Ministerio Público debería iniciar investigaciones. Porque, ¿qué cosa es lo que ocurre cuando se piden las solicitudes de levantamiento de secreto bancario? Se cursan estas notificaciones a los bancos o a las financieras, pero no a las cooperativas. Las cooperativas, es decir, los acusados por lavado de activos o que vienen siendo investigados, nunca son sometidos a indagaciones en las cooperativas. Y como sabemos, hay cooperativas que tienen vinculaciones con agrupaciones políticas, como en este caso, ¿no es cierto?, o millonarias cooperativas como la del señor Fidel Ramírez, que simplemente son intocables. Claro, porque estamos hablando de la universidad, es, digamos, uno de los servicios múltiples de la cooperativa Alas Peruanas. Ahora, hay un tema importante. La Fiscalía está investigando el financiamiento a raíz de lo dicho por Barata, etcétera. El tema de los cócteles, en el caso de Fuerza Popular. Va a ser difícil que se pueda, como dice usted, hacer un levantamiento de la información porque no están estas cooperativas registradas, ¿correcto? Bueno, si un fiscal pide una solicitud y un juez ordena la entrega de documentación a las cooperativas, están en la obligación de proporcionar esa información. Incluso en la situación actual. Incluso en la situación actual. En que no hay superintendencia que regule. Exacto. Con mayor razón, como no tienen fiscalización de la superintendencia, las cooperativas han venido actuando de esta manera, en algunos casos al margen de la ley. Claro. Entonces, la Fiscalía y el Poder Judicial están en la obligación de iniciar estas indagaciones. De intervenir, porque aquí hay una cantidad de dinero que ingresó a las campañas políticas, que ha ingresado en general, que no se puede justificar. Así es. Una de las respuestas es Odebrecht. Una de las respuestas, los aportes que venían de esta constructora brasileña, ya sabemos para lograr qué acuerdos. Pero otra respuesta está posiblemente en el dinero que se lava a través de las cooperativas y que ingresa finalmente al Congreso con un objetivo. Porque yo dudo que René Manrique, socio de Presta Perú, ¿no?, quien declaró haber llegado al partido, invitado por Joaquín Ramírez, aporte 112.000 soles a Fuerza Popular porque le cae bien la señora Keiko. Bueno, y como el caso de él, hay otros, es decir, ¿no? Si yo invierto de mi patrimonio 112.000 y yo tengo un interés particular, porque soy el socio más importante en Presta Perú, puedo sospechar el por qué el comportamiento de Fuerza Popular respecto a este tema el día de ayer. Naturalmente. Digamos, por lo menos los elementos para la sospecha están. Existen las evidencias Ahora, y las pruebas, hay ¿no?
20 o 22 cooperativas que están ya siendo investigadas por la Fiscalía. El coordinador de lavado de activos en la Fiscalía es el fiscal Rafael Vela, que es el mismo que está encargado de la coordinación que tiene que ver con los interrogatorios en Brasil. Entonces, habría que preguntarle también al fiscal Vela si este tema ya es de su conocimiento, esta suerte de vínculos que hay acá, y si ya, por ejemplo, se ha pedido que Alas Peruanas informe, o que René Manrique informe de dónde sacó los 112.000 soles para aportar a la campaña de la Fuerza Popular. O las cooperativas, ¿no? O las cooperativas. Naturalmente. Es decir, ya habría que decirle, ok, está bien Odebrecht, pero esto está ocurriendo en nuestras narices. Así es. En nuestras narices. Odebrecht nos enteramos de casualidad porque a Barata se le ocurrió hablar. Y pero aquí en el Perú, en nuestras narices, están lavando dinero. Y el Perú ha desplazado a Colombia porque si hay algo cierto que dijo la congresista letona, es que ni en Brasil, ni en Colombia, ni en ningún otro país hay la cantidad de cooperativas que hay en el Perú. No llegan a 100. En el Perú hay 600. Y eso es lo que tendría que quedar grabado en la conciencia de quienes nos están viendo y de todo el país. Nadie se opone al sistema cooperativo, pero tiene que haber una fiscalización. Y ojo, la superintendencia trabaja de la mano con la unidad de inteligencia financiera, que es la que ha advertido, y esto en palabras de la superintendenta, de muchas operaciones dudosas en las cooperativas que están ahora, que son formales, incluso dentro de las formales. Y tratar de desacreditar ahora, a estas alturas, a la superintendencia respecto a su profesionalismo o trabajo técnico resulta simplemente un ardid político para criticarla, ¿no? Así es. Vamos a tener que hacer una nueva pausa y continuamos con la entrevista con Pedro Cateriano aquí. Muy bien, nos acompaña todavía Pedro Cateriano aquí en el programa y estábamos tratando de concluir en qué cosa deberíamos hacer o sobre todo impulsar desde la posición donde nos encontremos el tema de las cooperativas que se han convertido en verdaderas lavadoras de dinero, lamentablemente, porque el sistema se ha pervertido. En resumen, ¿usted considera que acá hay una decisión política para encubrir, por ejemplo, casos como este? Esa podría ser una hipótesis. Bueno, encubrir a gente que aportó que aporta a las campañas electorales. Lo que hay con este caso es una evidencia más de financiamiento ilegal, que estaría en este caso, sí, probándose el delito de lavado de activos. Esa es la hipótesis. Ahora, eso implica iniciar una investigación y para eso está la Fiscalía, naturalmente, ¿no? Así que ahí está la pregunta formulada a la Fiscalía y al Poder Judicial para eso. Ahora, vamos al tema de Kenji Fujimori. Usted ha dicho que le parece que va a ser un desafuero express. Da la impresión. Da la impresión. El tema es la señora Keiko Fujimori, tenemos las imágenes ahora, podemos ponerlas de pronto el byte de lo que ella dijo, porque hoy está de cumpleaños además. Hoy está de cumpleaños y bueno, ella ha reconocido que el hermano no la ha saludado y ha publicado una foto en Twitter con una torta inmensa y con su candidato a la alcaldía de Lima, el señor Dítel Columbus. El tema de Kenji Fujimori, a ver, creo que para todo el Perú quedó claro que acá había una cercanía, por decirlo menos, entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y los denominados Avengers. Y que los videos eran una prueba más. Pero también está claro que un gran porcentaje de la población, el 80% según una encuesta, no creía en la veracidad completa de los videos. Es decir, sentía que había una manipulación. Y es ahí donde viene, o sea, si vamos a dudar de la prueba, es ahí donde viene la preocupación más importante en este caso. Es decir, si se está respetando, como usted dijo, el debido proceso para Kenji Fujimori al margen de su culpabilidad o inocencia. A eso me refiero. Es decir, si se cayera en la prueba, por ejemplo, porque la Fiscalía ya ha dicho que los videos han sido editados y que no están los videos originales ni la fuente de registro, ¿esto supondría una vulneración de los derechos de Kenji Fujimori? Y que además ha desaparecido uno de los videos, el famoso video que estaba involucrando o habría involucrado al expresidente Kuczynski. Bueno, naturalmente, es decir, si el congresista Mamani dijo que había un video y no existe el video, dijo que había grabado con un reloj y la Fiscalía dice que esas no son grabaciones de reloj sino de un iPhone y que además la Fiscalía sostiene que esos videos y audios están editados,
evidentemente estamos frente a una adulteración burda de las pruebas. Esto no como consecuencia de las personas involucradas, sino de los propios personajes de Fuerza Popular que han participado en esta actividad ilícita, ¿no? ¿Le podemos creer a Kenyu cuando dice que le tendieron una trampa o tampoco hay que ir a ese extremo? Bueno, yo no lo sé, ¿no? Pero los indicios mostraban un pacto. Y no solo nos tenemos que referir al caso de Kenji Fujimori, sino al propio artículo que escribió Jorge Morelli en El Comercio, que explicó cómo fue todo el proceso del diálogo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, cómo llegaron a esta especie de acuerdo, ¿no? Claro, para otorgar el indulto a Alberto Fujimori. Pero esa convicción, ¿no es cierto?, que yo la tengo, que hubo un pacto, no quiere decir que se deban emplear audios o videos notoriamente o grotescamente adulterados, ¿no? Han pasado 2 meses ya desde que Martín Vizcarra asumió la presidencia. El día de hoy, César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, acompañado de algunos miembros del gabinete, está pidiendo las facultades legislativas que necesita. ¿Cuál es su análisis, grosso modo, de la situación de Vizcarra y Villanueva, del papel que está desempeñando el Ejecutivo hasta este momento? Preocupante, ¿no? Porque en algunos casos creo que el propio presidente ha sido temeroso, por decirlo de alguna manera, ante ciertas reacciones populares. Si te bloquean la carretera, no se cobran peajes. Si protestan en Moquegua por el precio del agua, se congela. Protestan en el norte por las actividades petroleras, se deja sin efecto el decreto supremo. Ojo. La democracia no es el gobierno de la turba, la democracia es el gobierno de la mayoría. ¿Diría se que es un respeta, gobierno que se ha revelado prontamente frágil? Yo diría sumamente frágil, es decir, bastó que Mulder le dijera a Vizcarra, usted no ha sido el conspirador, para que esa breve energía que tuvo se desinflara y se apagara nuevamente. Entonces, acá hay corresponsables de esta situación de crisis institucional y de inestabilidad política. El anterior gobierno y la oposición obstruccionista nos han llevado a esta situación. Pero lo que requerimos ahora es un presidente que ejerza sus atribuciones constitucionales, que no claudique al principio de autoridad. Él está sentado ahí no para disfrutar del poder, está sentado ahí para aplicar la Constitución y la ley, no para dejarse amedrentar ni por el fujiaprismo ni por las turbas, ¿no? El problema es que no conocemos el trasfondo o si en efecto hubo este pacto que condiciona la manera de actuar del señor Vizcarra o Villanueva. Pero acá lo grave es lo siguiente. La única manera de salir de la crítica situación económica es generando riqueza. Oponiéndonos a los proyectos mineros, oponiéndonos a la inversión petrolera, eso es demagogia para calmar las tensiones inmediatas. ¿Por qué, por ejemplo, se puede hacer exploración y explotación en el Mar del Norte? Lo hacen Noruega y Gran Bretaña. Y no hay denuncias de afectación del medio ambiente. El propio Canadá, donde ha estado el señor Vizcarra de embajador, lleva adelante proyectos mineros sin afectar. Él ha trabajado, además, y ha participado en ferias allá. Pero da la impresión que de todo eso se ha olvidado o está muy temeroso. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de parar la inversión minera, de parar la inversión petrolera y decir vamos a vivir de los pescaditos y los pajaritos de la selva. Esa no es la actitud de un gobernante que tiene la obligación de luchar por el desarrollo económico del país. Le agradezco mucho su presencia en el programa, Pedro. Vamos a una última pausa y regresamos. Muy bien, nos vamos. Que tengan un buen fin de semana. Regresamos el lunes. Después de esta semana agitada, es merecido descansar y volver con energías renovadas. Gracias a todos.